Resulta fascinante pensar en el siguiente escenario. A ver si me explico. Imaginemos que se lanza un reto creativo a cientos de escritores, proporcionándoles estímulos que son estrictamente visuales. Vale. O sea, les dices que escriban sobre una rosal verde, las sombras oscuras de los árboles o una flor de loto floreciendo. Lo lógico sería esperar, pues eso, descripciones llenas de color, de luz. Claro, mucha imagen poética. Exacto. Y sin embargo, la obra maestra que surge de ese experimento no trata sobre lo que se ve, sino sobre lo que se escucha. Es brutal. ¿Cómo es posible que un desafío visual acabe convirtiéndose en, digamos, una especie de máquina del tiempo acústica? Bueno, es que esa es precisamente la gran paradoja de la memoria humana. A ver, confiamos muchísimo en la vista para navegar por el mundo a diario, sí, Sí, somos seres supervisuales. totalmente. Pero cuando se trata de anclar un recuerdo profundo, el oído tiene una línea directa con nuestras emociones más primitivas. El sonido te envuelve, no puedes simplemente apartar la mirada de él. Vale, vamos a desgranar esto porque me parece fundamental para nuestra inmersión profunda de hoy. Vamos a adentrarnos en la antología Sonidos del Verano. Es una colección de haikus diseñada para el verano de 2025 y publicada por la editorial sevillana La Senda del Haiku. Que forma parte del cuarto especial de la revista Jotaru, por cierto. Eso es. Y nuestra misión aquí no es simplemente sentarnos a leer poesía, que también está muy bien, pero queremos entender la mecánica detrás de estos poemas. Exacto, ir más allá de las sílabas. Queremos descubrir cómo la curaduría de esta obra, que además reúne las voces de un montón de autores, logra encapsular toda la esencia del estío utilizando apenas 17 sílabas. Porque, madre mía, menuda tarea. Pues para entender la magnitud de este proyecto, fíjate, hay que mirar el monumental trabajo de criba que menciona el editor. Antonio Jesús Ramírez Pedrosa lo explica muy bien en su prólogo. Sí, leí que fue una locura de selección. Es que estamos hablando de que se revisaron más de 1000 obras. ¡1000 obras! Y aquí el haiku se concibe como un verdadero detonante de emociones. Algo que exige un nivel de estudio y contención brutal. Ya, no es sentarte y contar con los dedos las sílabas, y listo. Para nada. Es una práctica casi espiritual de observación. Tienes que estar muy conectado. Y el propio editor señala esa ironía de la que hablábamos al principio. Porque la editorial propuso 7 retos creativos, a ver si los recuerdo bien. Eran la lluvia repentina, el arrozal verde, las vacaciones, los festivales, las campanitas furín, la flor de loto y las sombras de los árboles. Salvo las campanitas, casi todos son estímulos visuales puros. Claro, son para los ojos. Y sin embargo, los autores respondieron en masa hablando de sonidos. Hay un ejemplo maravilloso en el prólogo. Lo cita Rosana Aparicio Sanz, y creo que ilustra esto a la perfección. Dice algo así como: «Desde mi alcoba, los cantos de gorriones susurran mi alma». Fíjate en eso, no te describe las plumas del gorrión. Ni el color del cielo, nada. Nos entrega la vibración de ese canto golpeando directamente el espíritu. Es que el mecanismo cognitivo detrás de esto es interesantísimo. Cuando lees Canto de Gorrión, tu cerebro no procesa una imagen plana. El córtex auditivo se activa de forma muy sutil. O sea, literalmente recordamos el sonido físicamente. Así es. Recupera el eco físico de esa experiencia. Piensa que en la poesía breve, si intentas describir un bosque visualmente, estás compitiendo con la imaginación de quien lee. Ya, y cada persona se imagina un bosque distinto. Exactamente. Pero si describes el crujido de una rama o un canto específico, obligas a la mente a rellenar el escenario visual por sí sola. El sonido funciona como un atajo neurológico brutal hacia la nostalgia. Un atajo emocional. Pero fíjate, esta idea del sonido como atajo emocional choca bastante con la típica postal idílica del verano. Ya sabes, la que te venden las agencias de viajes. Ah, sí, la playa perfecta y muda. Claro, siempre nos imaginamos un silencio perfecto en una playa desierta o una calma absoluta. Pero, a ver, si somos honestos, el verano real tiene un latido acústico fuerte. Es salvaje y a veces ensordecedor. La naturaleza en verano trabaja a un volumen muy, muy alto, y los autores de esta antología no rehúyen esa realidad, para nada. Se alejan de esa idealización para abrazar un realismo muy objetivo. Y se nota mucho en cómo retratan, por ejemplo, las secuelas de la lluvia. Óscar Cuevas Benito tiene 2 piezas que, si las ves en conjunto, son un estudio espectacular sobre el contraste de volúmenes. Sí, las recuerdo. En una nos dice: tras la tormenta, el canto de una rana llena el bancal. El silencio posterior al estruendo, claro. Eso es,
El ruido caótico de la tormenta acaba de pasar. Y en ese vacío acústico tan grande, un sonido minúsculo como el croar de una rana de repente ocupa todo el espacio físico del bancal. Es un uso magistral de la escala sonora. Y no se queda ahí, porque en otro poema mete la dimensión del olfato. Dice, todo el umbral huele a tierra mojada, ya es otro día. Es una pasada. Y esa misma capacidad de atrapar el final de la lluvia la vemos en Lulilú. Ella escribe, sobre la pérgola suena la lluvia estival, brilla la hiedra. Qué imagen tan limpia. Sara Elena Mendoza Ortega también tiene un detalle milimétrico. Escribe, gotea el toldo sobre charcos que crecen en la vereda. Casi se puede escuchar ese ploc-ploc rítmico. Totalmente. Pero, a ver, la lluvia al menos trae alivio, trae frescor. Lo que a mí me genera ciertas dudas, te lo confieso, es la fauna. ¿Ah, sí? ¿En qué sentido? Pues en que rompe completamente la paz. Manel Sales nos retrata un amanecer que de pacífico no tiene un pelo. Dice, silencio roto, cantos de abejarucos, aún en cama. Ya, te despiertan de golpe. Exacto. Y Gabriela Morales va un paso más allá y utiliza un término que no parece nada poético. Escribe, escandaloso, en la copa del árbol canta un zanate. Un pájaro muy ruidoso, sí. Y luego Consuelo Orias mete la lupa en lo más mundano y agobiante del calor. Sopla levante, sobre el racimo de uvas zumba una mosca. O sea, seamos sinceros, un pájaro escandaloso o el zumbido irritante de una mosca tienen realmente cabida en la poesía. Pues sí. Porque parece más la descripción de una molestia que una obra de arte, ¿no? Lo fascinante aquí es que esa es precisamente la genialidad de la técnica. A ver, en la estética tradicional japonesa hay un concepto fundamental que se llama makoto, Makoto, vale. que podríamos traducir como la verdad genuina o la sinceridad pura. Y la regla de oro del makoto es, sobre todo, no embellecer la realidad. O sea, contar las cosas como son. Eso es. Si hace calor, sudas. Si hay fruta madura, hay moscas. Eliminar la mosca para hacer el poema supuestamente más bonito sería falsificar el verano. Falsificar la experiencia, claro. Exacto. Al incluir ese zumbido irritante o a ese pájaro escandaloso que te despierta a las 6 de la mañana, el poeta está validando la experiencia real de quien lee. Ese nivel de honestidad absoluta es lo que hace que el poema no suene a cliché, suena a vida vivida. Lo entiendo, sí. No se trata de crear una belleza artificial, sino de atrapar la verdad del instante, por áspera o molesta que sea. Exactamente. Aunque te digo una cosa, pensar en moscas zumbando y en el viento de levante casi me produce agotamiento térmico solo de imaginarlo. Normal, es que agobia. Llega un punto en pleno mes de agosto en el que el cuerpo y la mente suplican por un respiro, incluso un respiro acústico, y eso nos lleva de cabeza al alivio del agua y la brisa. Y es que el agua es sin duda el gran contrapeso del verano. Y tiene una presencia súper vital en este libro. De hecho, inspira su título a través de la obra de George Colbert. Cierto, George Colbert, que no solo aporta el poema que bautiza la antología, sino que además es redactor de la propia revista Jotaru. Un autor indispensable aquí, sin duda. Su haiku dice, bambúes al viento, sonidos del verano van y vienen. Esa frase van y vienen tiene algo profundamente hipnótico, ¿verdad? Muy rítmico, como la respiración. Pero lo curioso de Goldberg es cómo juega con el mando del volumen en diferentes escenarios. Te pone sonidos arrolladores. Por ejemplo, dice, ahora más fuerte, cascada de verano resuena en la senda. Un ruido atronador. Pero luego le baja el volumen al mínimo y te dice, amanecer, sonidos del verano fuera y aquí. Y luego nos transporta a un espacio inmenso, súper melancólico, voces lejanas, playa de verano ahora vacía. Fíjate que lo que hace Goldberg, con esas voces lejanas en la playa vacía, encarna a la perfección otro pilar estético clave, el yugen. ¿Y yugen? ¿Y eso qué significa exactamente? Es un concepto un poco difícil de traducir, la verdad, pero alude a una gracia sutil, a una profundidad misteriosa, que se intuye más que verse claramente. Como un misterio de fondo. Exacto. Cuando escuchas voces a lo lejos, en una playa que ya se ha vaciado, no sabes quién habla ni de qué hablan, pero sientes la inmensidad del mar y sobre todo el paso del tiempo. Es el eco de la vida que continúa en la distancia. Tal como la cascada de Kelber, y a la vez, en manos de otros autores, se convierte en un susurro casi imperceptible. Totalmente. Cambia muchísimo según el autor. Lázaro Díaz, por ejemplo, sintetiza toda esa inmensidad en un poema brevísimo y nos deja solo el rumor del mar. Así de simple. O Azrael Adara,
que lo rescatan en el prólogo, capta un sonido minúsculo. Murmura el agua en la tarde de agosto entre los juncos. Ese sonido es pura calma. Y en la costa, Pilar Rosselló Casas observa con mucha quietud. Tarde de agosto, 2 gaviotas se posan sobre una ola. Mientras que Slodowska Kakuri capta más bien el bullicio contenido del ambiente marítimo. Arena caliente, las voces de las gaviotas en el viejo puerto. Ah, ese contraste es clave. Sea, ¿a qué responde este cambio tan radical en la forma de percibir el sonido del agua? A veces ruge y a veces susurra. Pues responde al propio ritmo biológico y emocional de la estación. Piensa que el verano tiene picos de energía desbordante. Cuando estás a tope de energía en la playa. Eso es. Ahí buscamos la cascada, el ruido, la inmersión total. Pero el verano también tiene esos valles de letargo absoluto causados por el calor extrema. La típica hora de la siesta donde no te puedes ni mover. Exacto. En esos momentos, la mente apenas puede procesar más que el leve murmullo del agua entre unos juncos. El sonido del agua, en la antología, funciona realmente como un termómetro emocional. Nos dice exactamente en qué nivel de energía está el observador en ese instante preciso. Qué interesante. Y la realidad es que el verano no ocurre en un vacío aislado. El mar da un respiro, sí, pero la estación está habitada por personas. Por nosotros, buscando desesperadamente resistir las altas temperaturas. El factor humano es fundamental. Pasamos de la majestuosidad de la naturaleza a la sonoridad de lo doméstico, y aquí es donde se pone realmente interesante. A ver, cuéntame. Porque al leer estos haikus sobre la huella humana, te juro que me viene a la mente la textura de aquellas viejas películas caseras grabadas en formato Super 8. Qué buena imagen. Pero en una versión puramente acústica, claro. Ese formato Super 8 acústico es una forma excelente de visualizarlo, ese grano, esa imperfección cálida de la rutina diaria. Es que ese es el núcleo de este bloque. Hay una estampa sonora de Jorgelina Hasebrugg que es el ejemplo perfecto de esto. Escribe, cantando un tango, resiste al calor mientras plancha nuestros vestidos. Uf, qué potente. Es una imagen de una dignidad y de una fatiga tremendas. Tienes el calor asfixiante del verano, el calor físico que solta la plancha. Y en medio de todo eso, la resistencia humana manifestada a través de la voz, cantando un tango. Es un retrato de supervivencia doméstica pura y dura. Y, a ver, requiere una sensibilidad muy especial notar que el heroísmo del día a día, en verano, suena a veces como un tango frente a una tabla de planchar. Y siguiendo un poco con lo doméstico, Justi Quiroga Muñoz inmortaliza un sonido que funciona como un interruptor automático para la memoria. Dice, el sonido del abanico en el pecho de mi abuela. Madre mía, ese sonido lo tenemos todos grabado a fuego. Yo quería detenerme un momento aquí, porque son unas pocas sílabas, pero al escuchar ese batir rítmico del abanico, tu mente construye una habitación entera. ¿Cómo funciona esta técnica de omitir tanta información visual y, aún así, lograr un recuerdo tan nítido? Pues mira, funciona a través de la elipsis y de lo que llamamos la codificación predictiva de nuestro cerebro. Suena muy técnico. A ver. En realidad es sencillo. El poeta te da una sola pista auditiva, el sonido rítmico del abanico chocando contra el pecho. ¿Vale? Al aislar ese sonido tan concreto, el cerebro de quien lo escucha se ve obligado a buscar en su propio archivo de recuerdos para darle contexto. Claro, rellenas los huecos. Inmediatamente, y sin que el poema lo mencione siquiera, tu mente rellena el olor de la casa antigua, la penumbra de las persianas bajadas a cal y canto para evitar el sol. La sensación de pesadez en el aire. Eso es. El haiku no te describe la escena, te da la llave maestra del sonido, para que tú mismo abras la puerta de tu propia memoria. Es que es como un algoritmo de compresión perfectísimo. Te dan el archivo mínimo indispensable y tu mente lo descomprime en una escena en 3 dimensiones. Totalmente. Y fíjate que no todo es letargo en la presencia humana. María de Lourdes Rocha Jiménez capta una alegría que es explosiva. Escribe, risas y aplausos, cuando desde la fuente salpica el agua. Esa es pura vida. O Hidalberto Tamayo, que nos muestra el alivio físico directo. Dice, arremangados los pantalones chapotean en el arroyuelo. Y Tamayo tiene otro poema maravilloso sobre esa pesadez de la que hablábamos. Sí, el de la cigarra, ¿no? Que dice, no se mueve una hoja, pero qué alto el canto de la cigarra. Exacto. Es que el canto de la cigarra es el metrónomo indiscutible del calor extremo. Cuando todo lo demás se rinde y deja de moverse porque no puede más, la cigarra sigue sonando. Tal cual. Y luego, Consuelo Orías aporta el eco inconfundible del paso del tiempo en los pueblos. Escribe, es mediodía,
Solo se oyen campanas por el camino. Ese sonido de las 12 de la mañana en un pueblo de interior, brutal. Y para cerrar este bloque más humano, quería mencionar a Samuel Cruz. Aporta un par de imágenes formidables. Primero, la sencillez absoluta de La primera gota. Y luego enlaza una estampa visual y sonora que desborda humanidad. Ah, creo que sé cuál dices. De oreja a oreja sonríe el desdentado, y lo complementa con este calor y el familiar zumbido que nunca duerme. Unir esa sonrisa imperfecta con el zumbido constante del verano tiene un encanto muy particular. Aquí lo que apreciamos es un toque de ligereza, ¿sabes? Una aceptación muy amable de las imperfecciones del mundo. Claro, no hay queja. No hay dramatismo en el calor, ni en el zumbido, ni en la sonrisa desdentada. Hay una mirada compasiva que abraza la cotidianidad tal y como es. Encuentra belleza en esa crudeza sin pulir. Pero bueno, inevitablemente, todos esos sonidos cotidianos, el tango, el chapoteo, las campanas, el zumbido constante, todos tienen fecha de caducidad. Como todo. Todo verano, al igual que los sonidos que van y vienen de los que hablaba Goldberg antes, llega a su fin. Y el segmento final de la antología aborda precisamente cómo esa sinfonía acústica se transforma, cuando las temperaturas empiezan por fin a ceder. Y este cambio de frecuencia sonora nos introduce de lleno en la profunda apreciación de la impermanencia, de la idea de que las cosas son hermosas y valiosas precisamente porque son efímeras. Porque se acaban. Claro. El sonido, por su propia naturaleza física, nace y muere en el tiempo. Tú no puedes congelar un sonido igual que congelas una fotografía. Es verdad, y Francisco Barrios ilustra esta transición de una manera rotunda. Lo hace con unos haikus bilingües en japonés y español que son una delicia. Sí, son magníficos. Por un lado, nos sitúan el núcleo duro de la estación. Dice, cielo abrazador, las nubes en la charca como lotos. Todo es luz, pesadez. Pero luego ejecuta el cierre de forma magistral. Dice, tras el zumbido, un destello en la ciénega. Termina agosto. Termina agosto. Ese de termina agosto funciona casi como una sentencia firme. El zumbido constante se apaga. Y si conectamos esto con el panorama general, ese apagón acústico es la verdadera frontera del verano. ¿A qué te refieres con la frontera? ¿A que el final del verano no es el cambio de fecha en el calendario? Es el cambio en el paisaje sonoro. El ocaso y la llegada de la noche refuerzan visual y sonoramente ese final. Y Alberto Tamaño nos lleva justo a ese límite del día. Se oculta el sol, una libélula buscando su rama. Y María Garrido nos acompaña en la oscuridad, donde cambia todo el elenco de voces. Grillo nocturno, me acompaña su voz junto a la luna. Fíjate, ese relevo de la cigarra diurna al grillo nocturno lo cambia todo. Es que te ubica directamente en otra temperatura. Blanca Estela Salazar Álvarez lo lleva a la quietud absoluta en dos piezas que respiran muchísimo sosiego. Una es Cae la tarde. Y la otra es delicadísima. Nada perturba los frágiles pétalos. Últimas lluvias. ¡Qué belleza! Y finalmente, María de Lourdes Rocha Jiménez pone un punto de luz sutil en medio de tanta oscuridad. Rompe el reflejo del loto en el estanque, la luciérnaga. Es que el sonido de esas últimas lluvias o la cadencia solitaria del grillo nocturno actúan como una verdadera bajada de telón, como el final de una obra de teatro. El final del estío. Eso es. Y hay una consecuencia neurológica y emocional en este silencio. El fin de estos sonidos estridentes marca de hecho la cristalización del recuerdo. O sea, cuando deja de sonar, se convierte en memoria. Literalmente. Mientras el ruido del verano te envuelve, tú estás viviendo la experiencia en tiempo presente, tienes calor, te molesta la mosca, buscas el agua corriendo. Estás en modo supervivencia, casi. Exacto. Pero cuando la acústica cambia, cuando dejas de escuchar el zumbido y empiezas a notar el silencio o esa primera lluvia fría, el verano deja de ser un estado físico, se convierte oficialmente en memoria. ¡Guau! Y eso nos lleva a la pregunta central de todo este análisis que estamos haciendo. Entonces, ¿qué significa todo esto? A ver. Quiero decir, después de recorrer los entresijos de más de 1000 intentos destilados en esta cuidadosa selección, después de entender la mecánica del sonido, la memoria, la elipsis, ¿por qué importa todo esto realmente? ¿Qué valor tiene documentar sonoramente la vida a través de poemas que apenas ocupan una línea de texto? Pues importa porque el acto de escuchar exige una presencia total, absoluta.
El haiku demuestra que la realidad no necesita grandes artificios poéticos, ni metáforas hipercomplejas, para resultar trascendente. Claro, lo cotidiano ya es poético. Cada autor que forma parte de esta antología, al registrar el batir de un abanico, el croar de una rana o una voz lejana, está dejando testimonio de una atención plena al momento presente. Están diciendo, yo estuve aquí y escuché esto. Están afirmando que estuvieron presentes, que escucharon el latido del mundo y que ese latido, por mundano, molesto o simple que fuera, merecía ser conservado. Documentar ese paisaje acústico es, en el fondo, preservar nuestra humanidad compartida frente a la inmensidad del tiempo. Y vaya si consiguen ese propósito. Sonidos del verano demuestra con mucha rotundidad que un puñado de sílabas, bien precisas, puede recrear la experiencia sensorial completa de toda una estación. Y nos obliga, o al menos a mí me ha pasado, a revivir nuestros propios veranos pasados. Sí, despierta tus propios fantasmas del verano. Estas obras nos hacen sentir la humedad en la piel, nos hacen espantar instintivamente una mosca invisible que queremos tener al lado. Totalmente. Nos devuelven la sonrisa familiar en medio del sopor o nos traen el eco lejano de una gaviota. Y yo creo que, en una época hipervisual como la nuestra, saturada de pantallas brillantes, de notificaciones constantes, De estar siempre mirando un cristal. eso es, ante este bombardeo de imágenes tan procesadas, el simple hecho de detenerse conscientemente a escuchar tu entorno resulta casi un acto de rebeldía. Es un ancla. Es una forma profunda, desafiante y hermosa de anclarnos al aquí y a la hora. Es reivindicar el oído no solo como un sentido más del cuerpo humano, Sino como algo más profundo. sino como la principal herramienta de conexión emocional con nuestro presente. Así es. Por ello, a quienes nos han acompañado a lo largo de todo este recorrido analítico, queremos proponerles una reflexión final para rumiar un poco a solas. A ver qué se llevan. Si tuviéramos que escribir un haiku basado única y exclusivamente en el sonido de este exacto momento de la vida de cada uno, aislando por completo todo lo visual, ¿cuál sería ese sonido? Qué buena pregunta. Y yendo un paso más allá, ¿seremos realmente capaces de recordar esos sonidos cotidianos? Esos pequeños ruidos de fondo que hoy damos completamente por sentados o que directamente ignoramos. ¿Y que desaparecerán? ¿Exacto? Los recordaremos cuando el calendario avance de forma inexorable y llegue por fin la próxima estación. Lo dejamos ahí para pensar.